Pues vamos a ir empezando. Muchísimas gracias por estar aquí, a todas y a todos, sobre todo todas. Ya sabemos que aquí reinamos sobre todo las mujeres. Muchísimas gracias por el recibimiento que ha tenido este encuentro y espero que lo disfrutéis mucho, que aprendáis y que sea muy nutritivo para todos. Javier, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación a ciegas, porque tú y yo no nos conocíamos ni nos conocemos en persona, y tú dijiste, para adelante. O sea, muchísimas gracias. Nada, encantado, un placer. Y si os puedo Bueno, aportar a todos algo, pues mira, yo siempre encantado de lo que os pueda aportar. Y seguro que vosotros también me podéis aportar a mí cosas, seguro. muchísimas personas que estáis aquí ya conocéis a Javier, sois seguidoras y seguidores de su trabajo y de todo lo que hace, pero bueno, os lo voy a presentar un poco para quien no lo conozca. Él es neuropsicólogo clínico, perdón, neuropsicólogo clínico. Te sacaste la carrera, la licenciatura de psicología en el año 84. Publicas en numerosas revistas, eres docente, también trabajas en la fundación, dilo tú que seguro que lo digo mal, Fundación No, Algibito. ahora trabajo en la clínica San Juan de Dios, me he cambiado. Me Ah, cambié hace mira, 2 años. pues de la Clínica San Juan de Dios. Y Javier, no sé si quieres comentarnos algo de lo que estés especialmente orgulloso, porque también eres Premio Nacional de Neurociencia, de Neuropsicología, en el año 2012. Yo estoy orgulloso por este orden, de que todo ese currículum que me adorna se resume entre eso. No, yo soy por este orden. Primero Javier, luego soy psicólogo y después neuropsicólogo. Pero ante todo soy Muy bien. Javier. No dejo a Javier fuera del despacho y le recojo a las 3, me lo llevo a casa a comer, lo dejo fuera del despacho. Quiero decir con esto que todos de alguna manera, ¿no?, tenemos una personalidad, una manera de trabajar en la clínica, ¿no? Y lo que más orgulloso estoy, si tuviese que decir algo, es que mi pasión siempre ha sido la clínica, ¿no? Yo, si tuviese que renunciar a todo, renunciaría a todo menos a ver pacientes, ¿no? Y yo todo lo que he aprendido y todo lo que he intentado aprender es porque tengo claro que nuestra herramienta de trabajo es el conocimiento, ¿no? Y tenemos un compromiso con nuestros pacientes para que su vida sea mejor. Y siempre me ha guiado un principio, que siempre lo digo en las charlas, ¿no?, que a mí siempre me ha guiado un principio. Cuando un paciente tiene algo que no sé, no puedo intentar encajar en lo que más se parece que sé. Tiene algo que no sé, debo buscarlo. Perfecto. Muy buena tu reflexión. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo llegas a todo? Porque abarcas muchísimas disciplinas, como si dijéramos, de docencia, clínica, investigación. ¿Eso cómo se hace, Javier? ¿Tú tienes vida? Es que soy un constructo teórico, no existo, ¿no? Realmente, bueno, veo pacientes 4 días a la semana, 9 o 10 horas. Luego, siempre me he dedicado a estudiar desde que terminé la carrera a los 22 años y salí de la universidad de... Me acuerdo que salí de la Facultad de Psicología con el título y dije, ¿a dónde voy yo por lo que me han enseñado aquí? Si soy un peligro social, ¿no? Así que me puedo poner las pilas y empezar a estudiar, ¿no? Y luego empecé a leer algo sobre el cerebro y dije, ahí va, esto parece bonito, muy interesante, ¿no? Y bueno, me apasionó, ¿no? Y yo siempre digo que además esta profesión no tiene que ser una profesión, tiene que ser una pasión, ¿no? Si la neuropsicología o la psicología clínica para ti es una profesión, déjalo, dedícate a otra cosa, ¿no? Esto tiene que ser una pasión, ¿no? Y yo siempre he dicho que los motores de la inteligencia son el amor por aprender, la curiosidad y la perseverancia, ¿no? Yo siempre, a mí desde niño me ha gustado aprender, siempre he tenido curiosidad por las cosas y la verdad es que sí, he sido perseverante, ¿no? A mí las cosas me han venido... yo nunca, sinceramente, he buscado ni el reconocimiento social ni nada parecido, ¿no? Yo veía pacientes, los estudiaba, había veces me pasaba 2 noches enteras intentando entender qué le pasaba a un paciente si no sabía qué le pasaba. A partir de ahí fue adquiriendo conocimientos, esto fue desde el orden por el que yo, ¿no? A partir de tener conocimientos empecé a asociar ideas en mi cabeza y dije, ahí va, voy a escribir esto, que no parece que se haya ocurrido a alguien a unir estas dos ideas, ¿no? Y empecé a escribir artículos, ¿no? A partir de ahí me llamaban para que fuera a charlas o a cursos a explicar mis artículos. Y a partir de ahí empezó la docencia, ¿no?
Al final se docencia, enlaza todo, ¿no? sí, Se pero fue por enlazando todo. sí, por este orden. Primero la clínica, después el escribir y después la docencia. En la investigación hay una cosa que si alguien observa mis artículos, ¿no? Que está mal que lo diga, pero tengo más de 280 publicaciones, ¿no? Pero puedo coger las mías, ¿no? Y no soy un investigador en el sentido estricto de, ¿no? de que paso test a pacientes, ¿no? No hago neuropsicología experimental, ¿no? El 90% de mis artículos yo diría que son conceptuales, ¿no? Es decir, a mí me gusta pensar, ¿no? Y lanzar mis ideas para que intentar a veces, no pretendo en absoluto tener la verdad, porque siempre digo que no hay nada más provisional que el conocimiento científico, ¿no? Pero sí que las personas que me leen, ¿no? Se cuestionen las cosas, ¿no? Y se cuestionen que no hay nada verdadero, ¿no? Y que lo que le ha dicho no sé quién otro día, resulta que en un artículo mío lo que digo yo hoy no tiene que se contradice con lo que alguien ha dicho antes, ¿no? Esto es muy importante, en mi opinión, porque plantea que la neuropsicología y la psicología, ¿no? Decimos que somos una ciencia, pero asentamos muchas afirmaciones que tenemos en opiniones, no en criterios. Y la ciencia no tiene opiniones, tiene criterios científicos, ¿no? Por ejemplo, las funciones ejecutivas. ¿Cuántas definiciones te puedes encontrar y cuántos procesos te puedes encontrar implicados en las funciones ejecutivas? Yo opino que la autorregulación emocional es un proceso ejecutivo. ¿Y por qué? Pues porque me parece, porque opino, me da la impresión, ¿no? Yo opino que el principio de Arquímedes, yo puedo opinar sobre el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en fluido experimenta un empuje dirigido hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Eso es opinable. No se puede opinar, ¿no? Pero aquí todos nos permitimos opinar, ¿no? Por tanto, está muy bien que opinemos, pero entonces no digamos, ¿no?, que hacemos ciencia, ¿no? Está bien que reflexionemos, ¿no? Todo lo que nos digan, que lo Sí, cuestionemos, por lo menos. todo lo que os digan, todo lo que os digan y todo lo que os diga yo hoy, ¿no? La mitad puede no ser cierto. Pero porque yo Vale, creo que es cierto, pero no tiene por qué ser, ¿no? vale. Es decir, tenemos que aprender sobre todo a pensar, a ser librepensadores, ¿no? A cuestionarnos que no existe la verdad absoluta, ¿no? Aquellos psicólogos o neuropsicólogos que se adhieren a un modelo, a una escuela, ¿no? Son creyentes, ¿no? Llevan debajo del brazo su catecismo, ¿no? El mindfulness, ¿no? Los del MDR, ¿no? Los de las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Y eso es su Biblia, ¿no? Y ahí han encontrado la verdad absoluta, ¿no? Y que convierten su verdad en la verdad, ¿no? Y lo que es más triste, ¿no? Cuando un paciente no responde a su modelo, el equivocado está el paciente, no su modelo. Yeah. Y entonces, en vez de Gracias. servirles el modelo a ellos se convierten en unos sirvientes, en unos esclavos de su modelo, ¿no? Dejan de ser libres, ¿no? Y nosotros tenemos que ser libres. Javier, vamos a ir centrándonos un poco en el tema, que hoy era Sí, trastornos del más vale, porque neurodesarrollo. si no, como eres a mi cuerda. Hoy era trastornos del neurodesarrollo. Y quería empezar con la pregunta de ¿cómo aprende el cerebro? No te alargues mucho, intenta ser más escueto, no por nada, sino porque si no podíamos estarnos aquí horas. Te hago esta pregunta porque conocemos bien cómo funciona un cerebro normotípico para poder hablar de un trastorno del neurodesarrollo. Sí, sí, lo que preguntas es voy a intentar ser muy breve, ¿no? Sí, La mayoría de nosotros, ¿no?, intentamos, por ejemplo, aprender qué es el TDAH, ¿no? Un trastorno del desarrollo, o el TEA, el trastorno del espectro autista, ¿no? Pero planteamos, ¿no?, qué les pasa a los TEA o qué les pasa a los TDAH, pero prescindimos de cómo funciona el cerebro normal, ¿no? Es decir, ¿cuántos psicólogos, psiquiatras, neuropediatras le dicen a los padres de un niño o a un niño, oye, tienes un TDAH? Y yo le preguntaría al psiquiatra, al psicólogo, ¿qué es la atención? ¿Déficit de atención tiene mi hijo? Sí, ¿qué es la atención? Ah, pues me diría, prestar atención. Ah, no me digas, la atención es prestar atención. Si no me lo dices, no me había dado cuenta, ¿no? Y luego se le preguntaría, ¿me podrías usted explicar algún modelo atencional, ¿no?, para que yo entienda qué es la atención? Así, si hay diferentes niveles de complejidad de la atención. ¿Cuántos se meterían debajo de la mesa? O me dirían, uy, tengo prisa, ya venga usted otro día, ¿no? Es decir, ¿no? No conocemos, es decir, muchas veces evaluamos a pacientes, intervenimos sobre ellos,
Y nos falta lo principal, un modelo conceptual de cómo opera el proceso que estoy intentando captar en el paciente, si funciona o no funciona. ¿No? Es decir, es como si fuera yo a un médico de digestivo y le digo, oye, que me duele el estómago, ¿me miras? Me dice, sí, ya te voy a mirar para que, a ver qué te pasa en el estómago, pero no tengo ni idea para qué sirve un estómago. Yo me voy a otro, ¿eh? Mejor, ¿no? De digestivo, no sé, ¿no? Me parece muy arriesgado, ¿no? Ya. Entonces, ¿sabemos o no sabemos cómo funciona un cerebro normotípico? ¿Cómo sabemos? Si lo sabemos o no. No, no, no. No creo que hay verdades absolutas, ¿no? Sabemos que hay hitos del neurodesarrollo cerebral, ¿no? Que el niño tiene que empezar a hablar a los X años, tiene que empezar a caminar, a hablar, ¿no? A tener lenguaje social, a tener principios de los primeros atisbos de funciones ejecutivas, los primeros atisbos de la teoría de la mente, de la cognición social. Sabemos que hay un desarrollo, ¿no? Digamos que es normal, ¿no? Que es adaptativo. Pero, claro, cada cerebro es una obviedad que voy a decir, es diferente, ¿no? Pero hay veces, ¿no?, que a mí me preocupa que lo que intentamos es homogeneizar a todos los niños, ¿no? Es decir, que todos sean bastante buenos en todas las asignaturas, ¿no? Pero ¿qué tiene este riesgo, en mi opinión? Que homogeneiza a los niños a la baja, en la ¿Por media qué? baja. ¿Por qué? Porque, mira, yo soy buenísimo en matemáticas, ¿no? Y malísimo en dibujo, ¿no? ¿Sabes qué me insisten? En que tengo que ser mejor en dibujo. ¿Por qué? Si yo no me voy a dedicar a dibujar en mi vida. Uh-huh. Y eso va en detrimento de potenciar en lo que eres tú más No, bueno. no, a mí me parece desadaptativo. Y te voy a explicar por qué, ¿no? El propio Darwin dijo, ¿no? No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni siquiera la más inteligente, sino la que mejor se adapta a los cambios. Y luego, si ves una observación ecológica en la sociedad, ¿qué ha hecho el ser humano? El ser humano, ¿qué ha hecho cuando ha tenido limitaciones en su cerebro y potencialidades? Intentar igualar sus limitaciones a sus potencialidades o ocultar sus limitaciones con sus potencialidades y vivir de sus potencialidades. ¿Qué ha hecho? Hoy en día la educación, en cambio, lo hace al revés, ¿no? Tú no sabes música, venga, más música. Pero que no voy a que yo. Mira, yo era malísimo, os digo, en gimnasia, en dibujo y en música. Pero yo aquí no he venido a tocaros un concierto de flauta, he venido a hablar, que es para que se me va mejor, ¿no? ¿Qué más da a vosotros que no se tocar la flauta travesera? Ya. ¿No? Sí, sí. Por Pero eso, ejemplo, vamos, un sería ejemplo un muy cambio de claro, ¿no? paradigma, ¿eh? Claro, mira, los TEA, ¿no? Los TEA, los trastornos de espíritu autista, son magníficos sistematizadores, ¿no? Son los mejores ingenieros aeronáuticos, los mejores físicos, son Asperger, ¿no? En Silicon Valley, la cuna de tecnología en Estados Unidos, el 60% de los que trabajan allí son Asperger y son los mejores diseñando, ¿no?, aparatos electrónicos, ¿no? Un niño con un Asperger, hasta que acaba el bachiller y llega a una ingeniería, le amargamos la vida, en vez de aceptar su diferencia, ¿no? Queremos que hable nuestro idioma. Cuando un Asperger, yo siempre digo, no es que yo tenga 3 manzanas y un Asperger tenga 2 o 4. El Asperger tiene manzanas, ¿no? El Asperger habla otro idioma que no he hablado yo. Y le digo que hable mi idioma cuando yo no sé hablar el suyo, ¿no? Primero tendré que aprender a hablar yo su idioma y luego enseñarle a hablar el mío, ¿no? Y lo que hago, ¿no?, le digo, ¿no?, que tiene que aprender cosas. Yo, por ejemplo, tengo una niña Asperger de 14 años y le digo, ¿tú no sabes mentir? Me dice, no. ¿Y cómo te va? Mal, pero no entiendo por qué hay que mentir. ¿Tiene razón? No tiene razón. Porque, fijaros, ¿no? Vosotras, la mayoría, como sois mujeres, sois decir, ¿qué es lo que no toleráis en vuestra pareja? La mentira, que me engañe. Y luego decimos a los Asperger, oye, ¿no?, que no diga siempre la verdad, que eso es desadaptativo, miente, ¿no? Sí. Entonces, o os echáis un novio Asperger, o si no os va a mentir. Ya. De hecho, hay un estudio actual que dice que el ser humano dice 7 mentiras al día bastante decentes. 7. Javier,
te voy a ir haciendo preguntas, ¿vale? Te voy a ir guiando un poco. Sí, Todos los niños, bueno, ¿qué consideras tú por un trastorno del neurodesarrollo? ¿Cuál sería tu definición? muy difícil, muy difícil. Yo diría que un trastorno del neurodesarrollo es un trastorno específico que afecta a diferentes dominios cerebrales o procesos cognitivos, emocionales, conductuales o sociales, ¿no? Y que de alguna manera no se desarrollan de manera armónica y se producen desequilibrios, ¿no? En el desarrollo armónico de los aprendizajes, ¿no? Y no solo en el plano cognitivo, ¿no? Porque el cerebro es un cerebro que piensa, tiene procesos cognitivos, siente, tiene emociones, actúa, emite conductas y se relaciona con los cerebros. Es un cerebro social. El equilibrio de estas 4 esferas hace un ser humano bueno, un buen ser humano, adaptativo, un cerebro adaptativo, ¿no? El desarrollo es que el cerebro se desarrolle de manera armónica, ¿no? Y siguiendo, digamos, unas normas marcadas por la ontogenia y también, si se quiere, por la filogenia, ¿no? Que le hacen, ¿no?, que su desarrollo sea normal, ¿no? Y entonces, trastornos del neurodesarrollo hay muchos, ¿no? Pero son específicos, ¿no? Todos conocemos el TEA, conocemos el TDAH, pero el TDAH es una afectación del neurodesarrollo que ¿a qué proceso cognitivo afecta? A la atención. Existe la disfasia del desarrollo, ¿no? ¿A qué afecta? Al lenguaje. Existe la dispraxia del desarrollo o el síndrome del aprendizaje, o también el trastorno del aprendizaje no verbal, que ahora se llama trastorno del aprendizaje procedimental. ¿A qué esferas afecta? ¿No? Más a todo el hemisferio derecho, a todo lo visoespacial, visoconstructivo, a la memoria de procedimientos, ¿no? El síndrome disejecutivo del desarrollo, ¿a qué afecta? Al desarrollo de las funciones ejecutivas. Incluso una muy como conocida, que es que hay niños que nacen amnésicos, ¿no? Con mucha afectación de la memoria autobiográfica y buena conservación de la memoria semántica. Se llama la amnesia del desarrollo de Barca-Caden, que es por hipoxia a la hora del parto de los hipocampos, ¿no? Es decir, ¿no?, estos dos son trastornos de neurodesarrollo, pero cada uno de ellos afecta a diferentes dominios cognitivos, ¿no? Vale, entonces, ¿todos los niños con un trastorno del neurodesarrollo tienen una disfunción ejecutiva? No, no creo que tenga por qué. Por ejemplo, voy a poner un síndrome. A ver si me acuerdo. Disgrafia, o sea, no escriben bien. Discalculia, no calculan bien. Problemas de lateralidad, no confunden la derecha con la izquierda. Y amnosia digital, ¿vale? O sea, no táctil, ¿eh? Yo le pone los dedos así y él no ve los dedos, ¿no?, los suyos. Y le toco y no acierta qué dedo le tocó, ¿vale? Estos 4 elementos, ¿no? Agrafia, acalculia, problemas de lateralidad y agnosia digital no afecta a las funciones ejecutivas. Se llama síndrome de Gershman y es una afectación de la encrucijada de la encrucijada paritocipital izquierda. Vale, entonces, Poner un ejemplo, ¿me explico? ¿perdona? Por poner un ejemplo de algo Sí, que no sí, afecta a perfecto. las funciones prefrontal ni a las funciones ejecutivas. Y hay algunos que sí comparten, algunas patologías sí comparten algún tipo de disfunción ejecutiva. Por ejemplo, un niño con TEA comparte algún tipo de disfunción con un niño con, no sé, Con con TDAH. otro, con TDAH, por ejemplo. ¿Comparten o no comparten? Sí, vamos a ver, pero aquí hay un problema conceptual, ¿eh? Vamos a ver, ¿no? No hay ninguna patología en niños, prácticamente, perdonad, y en adultos, ¿no?, tanto neurológicas como trastornos mentales o neurológicos, que no se haya descrito que haya afectación de funciones ejecutivas. ¿Esto quiere decir que hay afectación de funciones ejecutivas? ¿O que tenemos mal operativizado el concepto? Porque si todos los trastornos comparten la disfunción ejecutiva, ¿qué pasa? Que la disfunción ejecutiva se convierte en lo que yo llamo un marcador neuropsicológico inespecífico, un fenotipo, ¿no?, neuropsicológico inespecífico, ya que todos los trastornos lo comparten. Por lo tanto, la clave, en mi opinión,
es que hay diferentes síndromes disejecutivos y que hay diferentes perfiles disejecutivos, ¿no? Sí. Es decir, que decir que alguien tiene una afectación de funciones ejecutivas no es decir nada, ¿no? Hay que ser más concretos, especificar. Es decir, ¿cuántos procesos tiene su modelo como operan las funciones ejecutivas? ¿Cuántos procesos están implicados en el funcionamiento ejecutivo? Valora en ese niño los 9 procesos, ¿no? Y valora en otro niño los 9 procesos y verás que uno tiene 3 procesos afectados, otro 4, 2 que no tienen que ver con que tiene otros 2 que son diferentes al suyo. Esta heterogeneidad la hemos perdido. Y es la que auténticamente tiene valor ¿para qué? Para lo que nos importa, la intervención con el niño. Entonces, esto que estás comentando necesita una buena evaluación, una buena evaluación inicial. ¿Qué debe tener esa buena evaluación? ¿Qué no puede faltar? Lo que más sobra es los baremos y los percentiles de los test. Eso es lo que sobra. Toma ya. Es decir, una buena historia clínica, ¿no? Una revisión neurológica profunda, ¿no? Los hitos del desarrollo dentro de la historia clínica, ¿no? La evaluación neuropsicológica, ¿no? Debe ser por dominios, ¿no? Por procesos cognitivos, ¿no? Pero personalizada. No podemos hacer café para todos, ¿no? Venga, vamos a pasar las mismas pruebas a todos, ¿no? ¿Las pruebas de imagen son necesarias para determinar para hacer una buena evaluación o no? No. Vale. Vamos a ver, fíjate, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo veo a un niño con TDAH y tiene una afectación cognitiva, hace mal todas las pruebas, es impulsivo, no para en el despacho, y me dicen los padres, oye, ¿y si le hacemos una resonancia? Y les digo, ¿para qué? Pues para saber si tiene un TDAH. Y digo, no, ya te digo que tiene. Me dicen, no, pero mejor hacerle. Y le llevan a un sitio privado y le hacen una resonancia. Imagínate que sale normal, ¿vale? Yo cojo al niño y le digo, oye, Miguel, TDAH, baja del techo un momento, que te voy a hablar contigo. Ven. Mira, esta resonancia tuya es normal. O sea que no tienes un TDAH. ¿Quieres pararte quieto? Y me dice el niño, ahí va, este es mi cerebro y soy normal. Pues a partir de esta consulta salgo curado, me lo pongo en el frigorífico y ya no tengo TDAH. ¿O no? Vale. ¿No? Sí, Es sí, sí, decir, lo sé. la clínica, los síntomas clínicos, los síntomas cognitivos, emocionales, conductuales y sociales se imponen a la neuroimagen, ¿no? Es decir, si yo veo a un chaval, ¿no?, que es impulsivo, ¿no?, que tiene problemas de atención, que tiene discalculia, que tiene problemas emocionales, ¿no?, porque se siente depresivo, porque se siente diferente a los demás y tiene que hacer más esfuerzo, que las interacciones sociales no actúa bien. Digo, es un TDAH. Y la resonancia dice, no sale nada. Y digo, bueno, pues no es un TDAH, es normal todo lo que hace. No, no, no es normal, ¿no? Por tanto, ¿cuál es el patrón o no para diagnosticar? ¿Sabéis cuál es? No la neuroimagen, ¿sabéis cuál es? La realidad del paciente, ¿no? Lo que ves en él, lo que su entorno ve en él. Ese es el patrón, ¿no? Yo tengo Lo que pacientes... pasa es que luego es un poco complicado, ¿no? Para la familia es complicado aceptar estos diagnósticos. Entonces, pues buscan. Bueno, mira, para familias aceptar los diagnósticos porque hay un proceso de entrega del diagnóstico, ¿no? Y ¿sabéis qué hacemos? ¿No? A veces vamos de listos, ¿no? Y es que no le... Vamos a ver, ¿eh? Imagínate que yo veo a un niño, ¿no? O una niña de 13 años, 12 años, y veo que tiene un TEA. Y en la entrevista de evolución le digo a los padres, su hija va a tener un Asperger, un autismo. ¿Cuánto he tardado en decir esta frase? Va a tener un Asperger, un autismo. ¿Sabes? He destrozado la vida de la niña y de los padres. En 10 segundos. ¿O no? Totalmente. Bien. Lo que no es lícito es ponerles una etiqueta diagnóstica aquí para deciros que listo soy, que sé que es un TEA, ¿no? Sino ir explicando a los padres y al niño qué le pasa en la vida sin ponerle ninguna etiqueta diagnóstica y que vayan aceptando en un proceso terapéutico, ¿no?, el diagnóstico del niño, no la etiqueta, sino lo que le pasa, ¿no? Y a ir a la parte diciendo qué le pasa, cómo le podemos ayudar en cada área de lo que le pasa.
Esa es la última entrega terapéutica, ¿no? La narrativa constante que se establece, ¿no?, entre el niño, los padres y yo, ¿no? Javier, ¿cuál es de las mayores dificultades que os encontráis los neuropsicólogos con vuestro trabajo con estos niños? Las limitaciones de los propios trastornos, ¿no? Tenemos que reconocer con humildad que sabemos mucho, pero todavía nos queda muchísimo que aprender, ¿no? Por ejemplo, el mundo TEA es un mundo apasionante, con una heterogeneidad inmensa, ¿no? Y no entendemos muchas cosas de ellos, ¿no? No entendemos cómo operan, no entendemos, ¿no?, cómo funciona su cerebro, ¿no? Para mí la mayor dificultad a veces es que nosotros entendamos, ¿no?, qué le pasa al niño, ¿no? ¿Por qué? Porque si no entendemos bien, no podemos explicarlo bien, ¿no? Y si sabes hacerlo, ¿no?, con eso que llamamos empatía, ¿no?, y ves que cuando estás hablando a los padres, ¿no?, de lo que le pasa al niño, salta una lágrima del ojo del padre o de la madre y dices, hoy aquí tengo que parar, aquí está el límite. No, pero yo sigo haciéndome listo. Hasta que ya le digo, ¿qué es un bautismo? Le entrego el informe, ¿no? ¿Qué somos, entonces? ¿Máquinas? ¿Qué somos? ¿Robots? ¿Robots psicómetras o seres humanos que ayudamos a los pacientes? Uh-huh. ¿No? ¿Qué papel juega el colegio para ¿El la colegio de evolución de estos psicólogos o el niños? colegio normal? ¿Perdona? ¿El colegio de psicólogos o el colegio normal? El colegio educativo, al centro escolar, donde acuden. El colegio de psicólogos no. No, porque se pita muy poco. El colegio, el niño pasa muchas horas en el colegio, ¿no? Y como decía Wasberger, un filósofo de la ciencia, ¿no?, decía, tal vez la pedagogía solo es una cuestión de estímulos, ¿no? Y lo que tenemos que saber es que la educación, ¿no?, ¿qué aporta la neurociencia hoy en día a los procesos de educación, ¿no?, y cómo los mejora, ¿no? Don Millan, un pedagogo de principios del siglo XX, 1915 o 20, dijo una frase preciosa, ¿no? Dijo, ¿qué es lo que más aporta la educación? Dijo, los padres y los educadores están demasiado preocupados en enseñar a los niños, ¿no?, qué aprender y cómo tienen que aprender, cuando lo que tienen que estar verdaderamente preocupados es de cómo tienen que ser ellos para poder enseñar. ¿Cómo deben ser ellos? Sí, porque los niños aprenden de lo que haces, no de lo que les dices que tienen que hacer. Ya, toda la razón. Bueno, el típico padre con una botella, con un vaso de whisky, le dice, padre, ¿me das un poco? No, que esto es malo para ti. El hijo tiene dos alternativas, pensar, que me ha engañado que es bueno y lo voy a probar cuando pueda, o que mi padre es idiota, porque está tomando algo que es malo, ¿no? Una de las cosas que ahora influyen mucho, por ejemplo, en este ejemplo que pones, ¿no?, en el de la influencia de los padres, la tecnología ahora mismo está presente en todos los lados. Esto beneficia a los niños bueno, a los niños en general, pero sobre todo a los que diagnosticados con trastorno del Bueno, voy a neurodesarrollo. ser muy taxativo y muy bestia en esto. Vamos a ver, el 80% de Google, de Google es mierda. El 85% de YouTube es mierda, ¿no? El 85% de los programas que nos venden, ¿no?, por páginas web y por app para evitar funciones ejecutivas son mierda. ¿Vale? Así de claro. No, más claro no puede ser, no puede ¿No? ser. Es basura, ¿no? Pero hoy en día cualquiera, ¿no?, le pone un vídeo de 10 minutos en YouTube y cuenta lo que le da la gana, otro lo oye y dice, he oído en YouTube que las funciones ejecutivas, ¿y a quién las has oído? No sé, unos 10 minutos en YouTube. No, no, no. ¿El conocimiento dónde está? ¿No? En los artículos científicos y en los libros científicos, ¿no? ¿Cuánta gente hoy en día se basa en hacer afirmaciones diciendo que ha visto a un tío decir en YouTube? Yo también he visto muchos vídeos en YouTube de que la Tierra es plana. La gente no tiene ese espíritu crítico. O sea, es así. No, no, y tiene un espíritu muy cómodo, porque es mucho más fácil ponerte vídeos de YouTube después de cenar que leerte un libro.
de neurociencia bien, de fundamento. Vale. Tú te refieres para el aprendizaje de los psicólogos, de los neuropsicólogos. Yo me refiero a la influencia que tienen las tecnologías en el desarrollo de los niños. No, por ejemplo, las tecnologías que más se han utilizado en el desarrollo de los niños son apps para la rehabilitación. ¿No? Vale. ¿No? Entonces tú... Hoy en día está más donde escribir un libro, esto es la verdad, ¿o no? ¿No? Y cualquiera hoy en día mira, no hay nada más atrevido que la ignorancia, suelo decir, ¿no? Y a veces desde la ignorancia hay gente que hace apps para rehabilitar a niños y hay padres que están ejecutando esas apps y son aberrantes, como están diseñadas. Sí. ¿O no? Muchísimas sí. Sí. La mayoría. Vamos a ser sensatos, la mayoría. El 20% se salvan. Y el 80% están haciendo cosas de gente que no les atribuye intencionalidad, ¿eh? Si es por dinero, por prestigio, si es por ignorancia, pero están haciendo daño. ¿Por qué? Porque sacan ejercicios de Google, de por aquí, de por allí, cortan, pegan, hacen una app bonita y ahora, venga, la pongo por ahí. ¿No? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en la atención, ¿no? Venga, ejercicios de atención, todo revuelto, ¿no? Solver y Matir, por ejemplo, el modelo jerárquico de la atención de Solver y Matir dice que hay niveles de complejidad en la atención, de menos a más, de menos complejidad a más. Atención focalizada, atención sostenida, atención selectiva, atención alternante y atención dividida, en la que yo no creo. Pero ahora no me puedo cargar la atención dividida porque no tenemos tiempo. ¿Vale? ¿No? Vale, otro día. Tú ves la mayoría de ejercicios, si veis ahora, os metéis en ejercicios de atención en apps y decís, se ha puesto una atención de sostenida y la siguiente ejercicio ha puesto una atención alternante. Pero ¿cómo va a tener la atención alternante si no tiene sostenida? Si es un modelo jerárquico. ¿O no? Claro. Por poner un ejemplo así claro, que me parece que se ve claro, no sé. ¿No? Vale. ¿Tú piensas que en un futuro los neuropsicólogos estaréis trabajando codo con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es un humano, no tiene codos. Bueno, vale. Pues codo con codo no. Espera, ¿qué quiero decir con esto? ¿No? Los neuropsicólogos ya están haciendo inteligencia artificial. Me explico, ¿no? Dentro del problema cerebro-mente, ¿no? Hay 4 modelos, ¿no? La máquina de Alan Turing, el murciélago de Nagel, la habitación china de Penrose, ¿no? Tranquila, que no voy a explicar todas. Y el emergentismo de John Sisley, ¿no? Vale. Pero Alan Turing dijo, ¿no? Sabremos, ¿no?, que un cerebro humano es igual que una computadora, ¿no? Cuando yo ponga detrás de una cortina una computadora y un ser humano. Y aquí en este lado hay alguien que no ve, ¿no? ¿Quién le responde? Y este de aquí hace preguntas y a veces responde la computadora y a veces le responde el ser humano. Cuando es este de aquí no sepa distinguir quién es la computadora y quién es el ser humano, ¿no?, ya, ¿no?, habrá defendido, ¿no?, la inteligencia artificial, las computadoras, ¿no?, habrán, la mente y el cerebro serán lo mismo, decía, ¿no? Pero, vamos a ver. ¿Qué es la inteligencia artificial? Si no son más que algoritmos, ¿no? Cuando ¿cuántos neuropsicólogos están haciendo inteligencia artificial? Y eso les deshumaniza. ¿Qué quiero decir? ¿No? Neuropsicología psicométrica, ¿no? 0, 1, 2, puntúo, porcentajes, perfil cognitivo, le falla esto, el percentil, esto, el percentil, no sé qué, esto, percentil, no sé cuántos. ¿Esto lo podría hacer un robot? Pues supongo que sí. Bueno, pues ya tenemos robots. No sé si tenemos robots que hacen inteligencia artificial, los robots que son psicólogos o psicólogos que son robots. Muy bien. Tu maestra. ¿Pero qué? No, la inteligencia artificial no son más algoritmos, ¿no? Y cuando haces neuropsicología psicométrica, haces algoritmos, ya estás haciendo inteligencia. Javier, espera un momento, que he apagado todos los micros y te he apagado a ti también. Un momento. No te encuentro ahora. Ya. Vale. Bien. Ya. Perdón. No tengo mucho tiempo para detenerme sobre inteligencia artificial, ¿no? Pero ahora mismo hemos empezado a escribir un artículo, que esperamos terminarlo en enero o febrero,
con Luis y con una compañera de Perú y de México, ¿no? Y un compañero de Perú, Luis Echevarría, que sonará, que el artículo se titula así, lo tengo aquí porque lo estamos esperando ahora, ¿no? Cerebro, inteligencia e inteligencia artificial, presente y futuro. Muy bien. La inteligencia artificial es mucho más imbécil de lo que creemos. A día de hoy, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, no me voy a extender porque tengo aquí reloj carraca para explicar la inteligencia artificial. Vale. Javier, te voy a empezar a preguntar sobre el aspecto más emocional de los niños con Sí, pues trastorno de... perdona. Quiero Dime. decir una cosa que es muy interesante. Acabo de leer un artículo que acaba de publicarse de esta página de TikTok, de vídeos cortos, ¿no? Sí. Hay, ¿no? Tú sabes, ¿no? Que los niños, los chavales ven vídeos, ¿no? Y la inteligencia artificial, ¿no? Miles de computadores en el mundo, ¿no? Ven tus preferencias, se hacen algoritmos y te mandan preferencias de vídeos. Sí. ¿Qué se ha visto en un artículo ahora mismo? ¿Que sabéis qué zona nos activan? El área tegmental ventral. El área tegmental ventral junto al núcleo accumbens forma parte del sistema de recompensa cerebral. ¿Sabéis qué es el sistema de recompensa cerebral? El cerebro de las adicciones. Nos están haciendo adictos a TikTok. Y creemos que somos libres si elegimos nuestros vídeos. No somos libres. Hacemos Pero lo eso que pasa ellos... no solo con TikTok, pasa con todas, ¿no? Con todas las redes sociales. No, y con más cosas. Pasa con cosas impresionantes. Por ejemplo, si yo soy Coca-Cola y Pepsi, ¿no? Y os digo cuál os gusta más, pero os digo cuál estáis tomando y os pongo bajo una resonancia, veo que os desactiva la zona de la razón, ¿no? Y el 90% os gusta más la Coca-Cola. Pero la zona de la razón no estáis centrados en el gusto de la Coca-Cola, sino que ya estáis convencidos de que la Coca-Cola, que para qué os pregunto eso, ¿sabes? ¿No? Pero luego os pongo bajo la misma resonancia, con una pajita, y os digo, te voy a dar Pepsi Coca-Cola, pero no te voy a decir que estás tomando. Ahora que te tienes que centrar en lo que te gusta de verdad, ¿no? El sabor, la textura. ¿Sabéis qué es lo curioso? El 92% les gusta la Pepsi. Con lo cual, ¿no? Os gusta más la Pepsi. Lo siento, os han engañado. Os hacen creer que os gusta la Coca-Cola. Porque es más dulce, dicen, la Pepsi. Es que esto que comentas sí que lo había escuchado ya. Por lo que sea, pero nos gusta el 92% de la Pepsi. Pero si sabes si estás tomando, crees que te gusta la Coca-Cola. ¿Quién te ha hecho creer que te gusta? La zona donde no llegan los sistemas del deseo, del placer, ¿no? Que es donde debo sentir el gusto, el deseo de la bebida, ¿no? Tengo un conocimiento de la Coca-Cola, ¿no? Que me han ido metiendo, ¿no? Y se basa, y digo que me gusta la Coca-Cola por los conocimientos que tengo de la Coca-Cola, no por el gusto de la Coca-Cola. ¿Soy libre? No para nada, en absoluto. Claro. Javier, voy a empezar a preguntarte brevemente sobre las emociones. No te voy a preguntar sobre la inteligencia emocional, porque creo que también nos daría para mucho. Creo que es un término que no te gusta nada, que no compartes. ¿Puede ser? Goleman es un charlatán. ¿No? ¿Cómo has dicho? Perdona. Goleman es un charlatán, vendedor de libros de autoayuda, nada más lejos de la neurociencia que la inteligencia emocional de Goleman. Y felicito a cualquiera que se haya conseguido pasar de la página 150 de ese libro infumable. Pero es un término que sí que se ha extendido mucho, que se utiliza muchísimo, ¿en eso estás de acuerdo? Bueno, también sí, y ahora también sé la neurofelicidad y el neurocoas, todo se extiende, ¿no? Todo lo malo se extiende más rápido. ¿Vale? Pero hay una Vale. cuestión. La inteligencia emocional está mal entendida, en mi opinión, ¿no? La inteligencia emocional está implicada en un proceso ejecutivo muy concreto, que es la toma de decisiones. ¿No? Porque Damasio, en su libro El error de Descartes, ¿no? Plantea, ¿no?, que el que toma decisiones en el ser humano es lo que él llama el marcador somático. Y primero quiero que os deis cuenta de una cosa sobre las emociones. Nunca habéis sentido una emoción en el cerebro, todas en el cuerpo. ¿No? ¿O no? Sí, sí, Bien. por supuesto. Por tanto, imaginaros que os vais a comprar una camiseta, ¿no? De estas camisetas, ¿no? Y al final os quedáis con tres y no sabéis cuál. Y las ponéis en el mostrador de la tienda y las miráis. Y de repente no decís, esta me llevo. ¿Quién os dice que esa os lleváis? Algo racional, una cosquilla en la boca del estómago os dice que esa es la camiseta. Y cosquilla, Bien. totalmente.
las emociones toman las decisiones, no la razón. Por lo tanto, cuando un niño dice, he tomado esta decisión, dame las razones, no tengo muchas, pues no me vale. Pues tú eres imbécil, porque tú también tomas las decisiones como yo, o si las tomas con la razón, te va a ir bastante mal en la vida. Es decir, tenemos que confiar en el ser humano en la integración entre la razón y la emoción y perseguir a eso, que debíamos llamar intuición, ¿no? Yo he definido la intuición, si me permitís, como una chispa que salta del roce entre una posibilidad y una emoción. Seguir a esa chispa. Javier, a nivel emocional, los peques con trastorno del neurodesarrollo pueden ser muy variables. Esto deriva directamente en situaciones complicadas de gestionar. ¿Cómo podríamos hacer para gestionar mejor esos momentos? Lo siento, no me voy a meter contigo, ¿eh? Bueno, Pero me voy a... puedes, ¿eh? No. Cariño. Contigo no, con un concepto que acabas de decir y que lo dice hoy todo el mundo. Que no se gestionan las emociones, que yo llevo mis papeles a la gestoría para ganar el IVA, ¿no? La declaración trimestral, ¿no? La gestoría, ¿no? El carnet de conducir, ¿no? Eso se gestiona. Las emociones no se gestionan, se sienten. Y lo primero que tenemos que hacer es permitirnos sentirlas y que se queden con nosotros porque son señales de alarma generadas por la evolución para buscar nuestra supervivencia y la realidad de nuestra supervivencia. Y cuando un niño siente ahora una emoción que llamamos negativas, todas son positivas, ¿no? Si crees en Darwin no puede haber emociones negativas, porque todas, ¿no?, son para adaptarme, para garantizar mi supervivencia. Y cuando un niño hoy en día siente una emoción desagradable, le dices, venga rápido a gestionar la emoción. ¿Dónde está la gestoría de las emociones? Allí voy. No. ¿Estás triste? ¿Por qué estás triste? Escucha tu tristeza. ¿Es malo estar triste? No se aprende nada de estar triste. Cuando se te muere un familiar hoy en día, todos vamos al funeral tomando diazepam o alprazolam o lorazepam, ¿no? Pues te jodes y sufres, que es lo que toca. Porque el duelo es parte de la existencia del ser humano, ¿no? Y en la pérdida del duelo aprendes experiencias vitales fundamentales, ¿no? Pero hoy en día anestesiamos todas las emociones porque nos están enseñando, ¿no?, a estos cursos, ¿no?, que eso sí que le daría fuego yo a todos, ¿no?, de cómo ser feliz, ¿no? Yo diría, cómo ser feliz entre paréntesis, o sea, cómo ser imbécil todo el tiempo, ¿no? Para empezar, además, tengo una duda, ¿eh? Si tú fueras feliz, ¿cómo sabes que eres feliz si siempre eres feliz y no tienes ninguna referencia de qué es ser feliz o no ser feliz? Por lo que te inculcan, ¿no? Por lo que te dicen que es que Claro. es ser feliz. ¿Y qué es ser feliz? O sea, me atropella un coche y le sonrío y le digo que me paso otra vez marcha atrás, que qué gustico me ha dado. Es decir, ¿no?, el ser humano tiene momentos de alegría, de tristeza, de miedo, de asco, de ira, de sorpresa, de vergüenza, ¿no?, de desprecio, de admiración, ¿no? Todos esos momentos forman y conforman, ¿no?, su existencia, su esencia como ser humano, ¿no? Un ser humano feliz, ¿no?, sería no un ser autónomo, sería un ser autómata, ¿no? Y por definición, un ser humano feliz ya no sería un ser humano, porque le has quitado las 5, hay 6 emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, asco, ira y sorpresa. Si me has quitado 5 de las 6, me has dejado una, ya no soy un ser humano, por definición. Seré otra cosa, ¿no? Ser un robot imbécil que está siempre sonriendo, pero no ser un ser humano. Vale. Pero enlazando con la pregunta que te he hecho, ¿vale? Sí. Cuando ¿Yo he hay respondido? Vale, Eugenio, sí, pero ¿cómo podemos mejorar para arropar a esas emociones que tú nos estás diciendo? no tengo ni idea. Vale, genial. No, muy bien, muy bien. Es decir, vamos a ver, ¿no? Ya vale de que siempre, no sé, la gente que nos ponemos a este lado, ¿no?, tenemos que responder a todo y tenemos que saber todo, y luego decimos cosas de sentido común, ¿no?, que parecen consejos de un coach, ¿no? Que yo le llamo a los coaches los consejos de la abuela, porque lo que dice un coach lo decía mi abuela, pero haciendo albóndigas, no poniendo por sí por las habitaciones, ¿no? Mi abuela decía lo de los consejos de los coach haciendo albóndigas, ¿vale? ¿No? Porque no es más que sentido común. Pero tenemos que reconocer, por ejemplo, hoy en día, ¿no?, fíjate, solemos decir,
por ejemplo, con las conductas psicopáticas, con los psicópatas, ya desde niños, ¿no? ¿Qué se puede hacer con ellos? Y te dicen, hay que enseñarles, ¿no?, en ponerse en lugar de los demás, no sé qué rollo. Yo digo, no hay nada que hacer. Enciérralo de por vida y protegen a la sociedad de este bicho. Depende de qué psicópata, ¿eh? Ojo. ¿Por qué? Porque muchos psicópatas, ¿por qué cometen actos después de salir de la cárcel? Porque han engañado incluso a los psicólogos de la cárcel. ¿Cómo? Como son psicópatas y son camaleónicos, ¿qué han hecho? Es engañar a todo el equipo de la cárcel, incluido el equipo de psicólogos, porque creen que el paciente, el psicópata, ya ha aprendido a saber lo que sienten sus víctimas. Y efectivamente, ha aprendido a saber lo que sienten sus víctimas y le dejan salir y que hace comete un asesinato y una aberración en cuanto sale. ¿Por qué? Porque les ha engañado. ¿Cómo les ha engañado? Por la vía del sé cómo se sienten mis víctimas y me sé la teoría, te engaño, salgo, pero como no me importa cómo se sienten mis víctimas, no, me da igual, los voy a volver a violar. Porque ¿qué me detiene? ¿El saber lo que sufren o el sentir lo que sufren? ¿Qué detiene mi conducta? Si yo conduzco a... Si preguntamos a todos los adolescentes, ¿no?, ¿qué peligro hay de correr a 180 con el coche? Todos nos dirán las consecuencias a los que puede llevar. Paraplegia, tetraplegia, traumatismo craneoencefálico. Pero ¿quiénes levantan el pie del acelerador? Los que conocen las consecuencias no, solo unos pocos de ellos. ¿Cuáles? Los que cuando visualizan las consecuencias activan la emoción miedo asociada a las imágenes de las consecuencias. ¿Quién levanta el pie del acelerador? ¿No? El conocimiento de las consecuencias de correr a 180 o el miedo asociado al conocimiento de las consecuencias. Javier, tenemos una pregunta que nos dicen, entonces, cuando un niño está desregulado emocionalmente, que le impide llevar una vida más o menos normal, ¿qué se propone? No sé qué es, lo siento y lo digo con todo el afecto y sin ningún desprecio ni nada, ¿eh? No entiendo que es un niño desregulado emocionalmente. Por lo que has explicado ya antes, ¿no? Que hay que... Las emociones Exactamente. forman parte de nosotros. Exactamente. Decimos, un niño tiene una desregulación emocional y les digo, explícamelo. Y les cuesta muchísimo explicarme. No, pues que no tiene las emociones ajustadas. ¿Y eso qué es? Y sabes que entramos en lo que se llama en filosofía de la ciencia la regresión al infinito. Cada vez que te hago una pregunta sobre, ¿no?, la integración emocional, sobre, ¿no?, el equilibrio emocional, me metes en la definición, una nueva definición que a su vez necesita ser definida y así hasta el infinito, ¿no? El ser humano básicamente tiene que tener unos sistemas cognitivos equilibrados y armónicos, unos sistemas emocionales equilibrados y armónicos, ¿no?, unas conductas equilibradas y armónicas y unas relaciones sociales equilibradas y armónicas, ¿no? Y todo eso lo hace un ser equilibrado y donde la palabra más bonita, la armonía, ¿no? La armonía entre todas estas esferas es lo que le hace el ser humano mejor. ¿Por qué? ¿No? Porque te aseguro que este sí es una buena persona. Javier, es un placer escucharte, pero tenemos que ir cerrando el encuentro. ¿Qué ¿Así? recomendarías? Sí, ¿qué recomendarías? ¿Algún consejo a los psicólogos o neuropsicólogos que tenemos aquí y que quieran trabajar con niños con trastorno del neurodesarrollo? Bueno, lo que decía Thomas Hart, ¿no? En la vida tienes que tener la capacidad para cambiar aquello que puedas cambiar, la sensibilidad para aceptar aquello que no puedes cambiar y la inteligencia para diferenciarlo uno del otro, ¿no? Eso es lo primero, es decir, aceptar nuestras limitaciones también como pedagogos, como psicólogos, que no podemos con todo, ¿no? Hay muchas cosas que desconocemos y podemos seguir aprendiendo, pero todavía no tenemos buenas soluciones a algunos problemas, ¿no? Por otro lado, les diría consejos que permitan el desarrollo emocional, la expresión de las emociones, ¿no? Van Gogh decía, las emociones son los capitanes de nuestras vidas, a los que obedecemos sin siquiera darnos cuenta, ¿no? Y por otro lado, diría que lo que más aprende un cerebro humano, ¿sabéis de qué es? No de los libros, de otro cerebro humano. ¿Por qué? Porque hay algo más impredecible para un cerebro humano que otro cerebro humano. Y al cerebro humano le gusta la curiosidad, la novedad, ¿no? Por lo tanto,
¿no? No hay mejor clase en la cual todos los niños están hablando de un concepto que ha enseñado el maestro. En cambio, el maestro les dice, callar, que tengo que seguir la clase, ¿no? Y igual están hablando de una teoría de la gravedad que ha explicado el profesor. ¿Qué es lo que enriquece a los cerebros? La interacción con otros cerebros. Somos seres sociales, ¿no? Como decía Honorato de Balzac, ¿no? La soledad es maravillosa siempre que tengas a alguien a tu lado que te lo recuerde, ¿no? Y bueno, si me permitís, voy a terminar con una frase que siempre termino de Ramón y Cajal, porque me parece apasionante cuando habló de las neuronas, ¿no? Y dijo, células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si algún día esclarecerán el secreto de la vida mental. En ese estamos metidos nosotros, en este apasionante mundo, ¿no? De encontrar, ¿no?, ese batir de alas de las neuronas, ¿no?, en sus conexiones, ¿no?, y buscar el secreto de la vida mental. ¿Para qué? Para ayudar, ¿no?, a los demás, para que esta vida sea un poco mejor, un poco más respirable para todos. Pues Javier, perfecta conclusión. Muchísimas gracias por estar aquí y por aceptar la invitación. Y bueno, el próximo 18 y 19 de noviembre tendremos el placer de tenerte otra vez en Formando Cerebros con una formación de trastornos del neurodesarrollo a la que estáis todos invitados. Muchísimas gracias a todas por asistir y nos vemos pronto. Gracias a todos y un abrazo y cuidaros, ¿vale? Igualmente, Javier. Hasta Hasta luego. luego, gracias. Hasta luego.